Las construcciones del mundo actual requieren del reconocimiento del suelo en que permanecerán, para garantizar una buena planeación, seguridad y funcionalidad. Los estudios geotécnicos son un factor clave. Nos ayudan a conocer la composición del suelo a través de mediciones en la superficie, con diversas técnicas conocidas como métodos indirectos, tales como el método de resistividad eléctrica. Este recopila información sobre la resistividad del suelo para deducir las propiedades de las capas que subyacen en él. Pero, ¿qué es la resistividad? La norma oficial mexicana número 22, publicada por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social en 1999, la define como la resistencia que ofrece al paso de la corriente eléctrica un metro cúbico del terreno, y su representación dimensional es expresada en ohmio por metro, perteneciente a un sistema general de unidades de medida establecida en la norma oficial mexicana número 8, publicada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en 1993. La ley de Ohm indica que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, y gracias a ella podemos calcular la resistencia al medir el potencial en presencia de un campo eléctrico. Y para ello es necesario contar con el equipo y herramienta siguiente: electrodos. Son barras metálicas preferentemente de cobre, con punta, 50 centímetros de largo y 2 centímetros de diámetro, o de diámetro inferior, denominados picas. Cables, generalmente calibre 14, el cual varía su extensión siempre garantizando que cuente con los conectores para electrodos y los correspondientes al equipo de medición. El instrumento de medida de la resistividad puede ser bien un resistivímetro, el cual permite configurar los arreglos, colocar más de 4 electrodos y almacenar información electrónicamente. Es un aparato especializado para este tipo de pruebas. O bien, usarse un telurómetro de 4 polos, ya que es más económico y sencillo de usar. La batería de 12 voltios será la fuente de poder que alimente a todo nuestro sistema, cargada y en óptimas condiciones. Por último, la herramienta menor, que consta de cinta métrica, flexómetro, martillo mazo y cinta aislante de ser necesaria. El personal requerido para llevar a cabo la medición dependerá del proyecto, la profundidad que se pretende medir, las condiciones del terreno, pero sobre todo el tiempo y costo. Es recomendable que sean realizadas por 3 personas. 2 se encargarán de clavar los electrodos en el lugar correspondiente y una persona manejará el equipo de resistividad, al mismo tiempo que hace las anotaciones. Todo el personal debe contar con el equipo de seguridad que incluye guantes aislantes, botas de seguridad, casco y chaleco. Los arreglos son la geometría a seguir para insertar los electrodos en el suelo en línea recta y a una misma distancia de profundidad. La profundidad de exploración estará dada por la separación de los electrodos. El arreglo Wenner es el más utilizado por su simplicidad y precisión, desarrollado por el físico y doctor Frank Wenner. Consiste en la inyección de corriente a través de electrodos externos A y B y la medida de potencial eléctrico con los electrodos internos M y N. Los 4 electrodos son equidistantes. El segundo arreglo más utilizado es el arreglo Schlumberger. Es una modificación del arreglo Wenner, desarrollado por los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger. Consiste en 2 electrodos externos de corriente A y B y 2 electrodos internos de potencial M y N, siendo que la separación entre un electrodo de corriente y uno de potencial es mayor a la separación entre los electrodos de potencial. En el arreglo dipolo-dipolo, se separan los electrodos de corriente A y B a una distancia A y los electrodos de potencial M y N a la misma distancia A, creando así 2 dipolos. La separación entre dipolos será mucho mayor que A. El arreglo polo-dipolo sigue la configuración dipolo-dipolo, con la característica de que uno de los electrodos de corriente se lleva a una gran distancia de los 3 electrodos, teóricamente una distancia al infinito. Los arreglos son aplicados en los sondeos eléctricos verticales, los cuales tienen por objeto obtener un modelo unidimensional de la variación de la resistividad en función de la profundidad a partir de las mediciones de la diferencia de potencial, es decir, conocer la resistividad del terreno de forma vertical. En el sondeo Wenner, la distancia interelectródica aumenta conforme se quiere estudiar a mayor profundidad, siendo esta el 75% de A, siempre manteniendo la equidistancia entre los electrodos. Si los electrodos son enterrados a una profundidad mayor al 5% de A, la resistividad se calcula con la primera fórmula, donde R es la resistencia medida en el terreno, A
la separación interelectródica y B, la profundidad a la que se entierran los electrodos. Si la profundidad es menor al 5% de A, la fórmula se simplifica a la segunda expresión. En el sondeo Schlumberger, los electrodos de corriente A y B se abren progresivamente, mientras que M y N permanecen fijos. Y la resistividad se calcula con la siguiente fórmula, donde A es la separación entre un electrodo de potencial y uno de corriente, y B la separación entre los electrodos de potencial. Los arreglos incluso pueden combinarse para obtener nuevos sondeos, como es el caso del sondeo Wiener-Schlumberger. En él, los electrodos se abren progresivamente a una distancia A, tomando en cuenta que la distancia entre A y M y N y B tiene un incremento N para ser mayor que A. La resistividad se calcula con la siguiente fórmula, donde N es el incremento, A la separación interelectródica y R la resistencia medida. En un caso práctico, se realiza una visita previa para reconocer el terreno e identificar las posibles anomalías u obstáculos que impidan la correcta medición de la resistividad. El procedimiento inicia realizando el tendido del longímetro en línea recta sobre el terreno de estudio, para marcar las posiciones de los electrodos según el arreglo elegido. Se clavan los electrodos y se realizan las conexiones correspondientes al equipo de medición. Se inicia el equipo de medición y se obtiene el valor de la resistencia. Si el equipo lo permite, como los resistivímetros, se obtiene el valor de la resistividad directamente ingresando la separación interelectródica y el tipo de arreglo. Al usar un telurómetro, la resistividad se obtiene con las fórmulas correspondientes al tipo de arreglo. En cualquiera de los dos casos, se realizan las anotaciones en un formato que contenga la información de la zona en la cual se realiza la medición, las condiciones del suelo, destacando el último día lluvioso y la temperatura, dos factores que influyen considerablemente en los resultados. Es indispensable indicar el equipo con el que se hace la medición, así como los accesorios y el arreglo. Se anota el sentido de la medición, la profundidad de exploración que está con relación directa a la separación de los electrodos, la corriente aplicada, la escala de medición del aparato, la resistencia medida y la resistividad que está con relación a la resistencia. El proceso se repite a cada modificación de la separación de los electrodos. Las aberturas interelectródicas dependen del objetivo de estudio y suficientes para caracterizar el subsuelo hasta la profundidad deseada. Los sondeos eléctricos verticales se realizan en dos direcciones, perpendiculares entre sí y considerando que el centro de ambas líneas corresponde al centro geométrico del arreglo implementado. Finalmente, las resistividades pueden promediarse según la altura o bien tomar la resistividad más alta para así graficar un perfil y comparar los resultados con tablas de resistividad de materiales. Otra forma de obtener la resistividad del suelo es a través de tomografías eléctricas y calicatas eléctricas, incluyendo los sondeos eléctricos verticales, funcionan usando los arreglos antes mencionados. En conjunto son denominados prospecciones geoeléctricas, con los cuales podemos trazar una cartografía de resistividades aparentes del subsuelo, permitiendo una interpretación cualitativa al observar los perfiles y mapas obtenidos con ayuda de un geofísico, y una interpretación cuantitativa al comparar los resultados con información existente como tablas de resistividades de materiales, tomando en cuenta que un valor alto de resistividad indica que el material es mal conductor, mientras que un bajo indica que es buen conductor. Así, este método nos permite determinar el espesor y profundidad de los materiales, localizar agua subterránea y sus propiedades, localizar posibles cavernas, cuantificar bancos de material, detectar y caracterizar fallas. En conclusión, al ser un método indirecto geofísico para la exploración del suelo, ofrece ciertas ventajas en tiempo y costo. Si el objeto de estudio requiere alta precisión, es recomendable complementar con un método directo, ya que es difícil estimar la composición exacta del subsuelo solo con la medida de la resistividad. Este recurso fue elaborado por Eric Pacheco Acosta, Gustavo Pérez Sánchez y José Miguel Reyes Jiménez, con la asesoría del ingeniero Damir Manzano Vázquez para la materia de Mecánica de Suelos 1.